¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escualopecia. Soy el Dr. Óscar Muñoz y hoy vamos a hablar de algo que me han llegado un montón de correos estos últimos días, que os contaré, y es acerca de esta posible prohibición o modificación de las pastillas, finasterida oral, dutasterida, pero también finasterida tópica para mejorar la alopecia androgenética. Y es que el mes pasado, a principios de septiembre, la EMA, la Agencia Reguladora del Medicamento Europea, recibió simplemente una notificación de un país, que ahora os contaré quién es, un país europeo, que siempre hace lo mismo, luego os contaré, siempre son ellos, para que valorara el riesgo que tiene esta medicación de cara a ideación o conductas, vamos a decir, no vivas. A ver, cuando digo no vivas, es que no puedo decir la palabra que empieza por S y acaba con O, porque si no el vídeo de YouTube se cae, ¿vale? Cuando digo no vivo es... me entendéis todos, ¿verdad? Vale. La mayor parte, fijaos, de los correos, de hecho diría que el 90% de los correos que he recibido ha sido no tanto por inquietud o miedo, sino más bien de, doctor, oye, yo tomando esta medicación durante muchos años, por supuesto no tengo ningún problema, y ahora estoy asustado o asustada que me la quiten, porque entonces ¿qué pasa con mi pelo? O sea, fijaos, los tiros dónde van. Esto es normal, porque evidentemente son pacientes que no tienen ningún tipo de efecto adverso, con lo cual lo que les importa es poder mantener el pelo. Este vídeo no va a ser corto, pero voy a analizar con profundidad los riesgos hipotéticos asociados tanto a salud mental como de riesgo de no vivo, de forma exhaustiva y de forma neutral. Os contaré también mi opinión y luego también os contaré un poco cómo creo que va a acabar esto, ¿vale? Porque por el timeline que os pongo aquí de la Agencia Europea de Medicamento, en febrero de 2025 habrá ya conclusión final en la cual pueden pasar varias cosas. Que no cambie nada, que modifiquen alguna cosa, por ejemplo, que pongan más warnings en lo que es en la ficha técnica de cuidado, que si tú has tenido antecedentes o si tienes pensamientos de no vivo, estas pastillas no las tomes, o consulta al médico antes, o que lo restrinjan, o que lo prohíben. Todo eso puede ocurrir, ¿vale? Ahora os contaré mi opinión. ¡Vamos! Vamos con un poquito de historia. Finasterida, aprobada como Propecia por MEC en el año 1998, dosis de 1 miligramo, para mejorar la alopecia androgenética. En el año 2020, finasterida tópica, aprobada para mejorar la alopecia androgenética. Dutasterida, 0,5 miligramos, se utiliza de forma off-label, no tiene aprobación, para tratar la alopecia androgenética. Eso es el contexto que estamos. Todas estas van a bloquear la 5-alfa reductasa, esta enzima, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Sabéis que dutasterida bloquea ambas, es más fuerte, pero finasterida solo bloquea una de ellas, que es la 2. Y esto va a hacer que haya menos transformación de testosterona en dihidrotestosterona, que es lo que provoca que el pelo de la gente que tenemos alopecia androgenética vuelva a engordar y recuperemos pelo. Ese es el resumen. En el año 1998, o sea, ya con la indicación, ya aparece en la ficha técnica de Propecia de finasterida que en los ensayos clínicos, hipotéticamente, se podría ver algún tipo de relación con alteraciones psiquiátricas, sobre todo fundamentalmente riesgo de depresión. Eso es lo que aparecía. El año 2009 aparece ya en la ficha técnica lo de que pueden aparecer efectos persistentes a largo plazo con la medicación, que es algo que hemos discutido bastante en este canal. Ya sabéis, mirad vídeos al respecto de síndrome de finasterida. No quiero hablar más de esto ahora. De hecho, dentro de muy poco he podido reunir mucha información de muchos médicos y ya he publicado un artículo muy importante al respecto. Os contaré cuando llegue, pero simplemente por actualizaros con ese concepto. En el año 2010 se vuelve a cambiar la ficha técnica para que aparezca claramente que podría relacionarse con la depresión. Tal cual. Eso en el año 2010. Y en el año 2014, en la pastilla dutasterida, en este caso Avodart, se añade también lo del hipotético riesgo de depresión. En el año 2017 se vuelve a cambiar la ficha técnica, ¿vale? Porque previamente aparecía siempre como un poco más como ponían como ánimo depresivo y ya en 2017 ponen claramente depresión y hacen un poco el warning, sobre todo con las pastillas de finasterida de 1 miligramo, que si tienes esos pensamientos más depresivos o tienes esos pensamientos un poquito más negativos o con más tendencia a no vivo, pues de modificar la dosis o comentarlo con el médico o comentarlo con alguien fundamentalmente que te pueda orientar, bajar la dosis o suspender la medicación. Y en 2018 ponen también dentro de la ficha técnica riesgo de ansiedad por algún caso de algún paciente que ha comentado esto y simplemente todo esto que sepáis que, para que me entendáis, los departamentos de farmacovigilancia que se van a encargar siempre de analizar posibles efectos adversos de un medicamento que ya se vende y tiene una indicación, tienen un muy bajo umbral en cambiar las fichas técnicas. Entonces, a veces, con muy poquitos casos descritos, aunque la relación no sea muy fuerte,
van a cambiarlo y van a cambiar la ficha técnica, el prospecto de los medicamentos. Y esto es lo que ha ocurrido también. Por eso decía que la ansiedad se cambió o el tema de la depresión o ánimo más depresivo. Independientemente de que sea algo que no se conozca el riesgo que tenga o que sea extremadamente bajo. ¿Vale? Hasta aquí me seguís. Es decir, por precaución, las agencias reguladoras de medicamentos o todos los equipos de farmacovigilancia cambian el prospecto, simplemente para que el paciente lo vea. Luego también tengo mi opinión yo con esto, y es que a veces pacientes que tienen tendencia a esos pensamientos más negativos, al leer esas cosas en texto, les lleva a esos pensamientos más negativos. Pero bueno, esto ya es distinto. Vale, seguimos con la historia. En el resto de Europa no hubo más comentarios ni modificaciones, pero Francia sí. Francia, si no lo sabéis, es un país que, por diversas razones que no voy a entrar en ello, tiene mucha tendencia a modificar los medicamentos después de utilización. A veces para bien y a veces se pasan un poco. Bueno, el caso es que desde 2017-2018 hasta ahora, Francia hizo una serie de modificaciones en las fichas técnicas en francés, e incluso por fuera el packaging de finasterida pone riesgo de efectos sexuales o riesgo de... por fuera, en la caja. Incluso a escribir correos electrónicos a los dermatólogos diciéndole tienes que avisar al paciente que podría tener efectos adversos sexuales, tal. Es decir, como muy incisivos en el tema de efectos adversos. Que no me parece mal, pero a veces puede llegar a ser un poco ya especialmente exhaustivos, ¿me entendéis? Y aquí vamos a la situación actual. En julio de 2024 se pusieron de acuerdo o aceptaron fundamentalmente Propecia y Proscar, es decir, finasterida 1 miligramo y finasterida 5 miligramos, que en la ficha técnica, en el prospecto del medicamento, apareciera riesgo de no vida, ¿vale? Riesgo de ideación no vida, ¿me entendéis? Aunque nunca, y esto la Agencia Reguladora del Medicamento lo pone como tal, nunca se ha demostrado esto. Es decir, nunca se ha demostrado que si tomas la pastilla, al día siguiente tengas pensamiento de no vida y pases a no vida. Nunca se ha demostrado esto. Pero, como hipotéticamente estas pastillas pueden impactar, por ejemplo, tu sexualidad, eso sí que tenga pensamientos negativos, es decir, imaginaos que tienes problemas con las pastillas, vale. Tomas las pastillas y no funcionas tan bien en la cama, vale. Y eso te da pensamientos negativos que desencadenan en pensamientos de no vida y haces una no vida. ¿Me explico? Entonces, como eso hipotéticamente sería posible, pues se ponen de acuerdo y deciden cambiarlo en el prospecto. Ese riesgo de ideación no vida. Y esa modificación del prospecto lo hacen porque desde la comercialización ha habido 93 casos, o sea, de hace unas cuantas décadas, ha habido 93 casos, tal cual, en los que un paciente tomó finasterida 1 miligramo, porque de hecho la mayor parte eran con finasterida, 80 y pico %, con utasterida casi nada. Un paciente tomó finasterida 1 miligramo y después, pues pasó a no vida, ¿vale? Sin otros riesgos asociados. Entonces, aunque sí que es cierto, esto me entendéis, ¿vale? Imagino que estáis conmigo en el cual que es un medicamento, finasterida 1 miligramo, que toma casi toda la población masculina, es decir, millones y millones de personas, 93 casos, parece que no es nada, ¿no? 0,00000 tal. Y aunque muy probablemente no haya relación, a nivel de farmacovigilancia, porque la normativa es súper estricta, obligan a colocarlo en la ficha técnica. Y en julio hubiera sido el último que hubiera ocurrido, es decir, que hubieran cambiado la ficha técnica y hubieran puesto este riesgo de ideación de no vida por esos 93 casos en las últimas décadas, ¿vale? De millones de personas que toman la medicación, pero entró Francia, nuestros amigos los franceses, y Francia considera que no, aunque no está claro, evidentemente, porque yo no voy a poner un medicamento que dé riesgo de no vida. Para empezar, lo tomo yo. No voy a decir cuál tomo, pero ya sabéis que yo tomo esta medicación, sin problema. Pero Francia considera que finasterida 1 miligramo está indicado para varones jóvenes sanos, y hacen hincapié Francia en la palabra sanos, y no consideran la alopecia androgenética una enfermedad, que yo sí lo considero, yo sí lo considero, os cuento mi opinión. Pues opinan que aunque el riesgo probablemente sea nulo, pero por si fuera remoto, no puede ser, no se puede tolerar ese riesgo de pensamiento no vida. Evidentemente, su pensamiento de Francia puede tener sentido. Lo que pasa es que hay cosas que creo que no se están planteando como yo lo entiendo, que ahora os cuento. Pero por este pensamiento de Francia, hacen la petición a la Agencia Reguladora de Medicamento de que revalore todo
y si tiene que cambiar o prohibir estos fármacos, que lo prohíban. Esto no es la primera vez que pasa con productos para el pelo. Esto pasó hace años con flutamida. ¿Vale? Flutamida se utilizaba antiguamente para tratar la alopecia genética femenina, porque bloqueaban las hormonas masculinas, pero con flutamida no era raro que hubiera inflamación del hígado. Y hepatitis era relativamente común. Lo que pasa es que empezaron a haber hepatitis fulminantes de forma muy frecuente. De forma que directamente dijeron que esa pastilla, de hecho aparece, no se puede utilizar para el pelo. Se utiliza para casos muy concretos de problemas prostáticos, ¿vale? Entonces, hipotéticamente, la EMA puede decir que ni finasterida tópico, ni finasterida oral, ni dutasterida oral se van a utilizar para el pelo, o está prohibido, o van a quitar la indicación en el caso de que valoren que es demasiado arriesgado. Yo particularmente no considero la alopecia androgenética un problema estético. En mi consulta los pacientes me lloran o me escriben correos totalmente muy ansiosos, en ocasiones deprimidos, pero no por la medicación, sino por su pérdida de pelo, sean hombres o mujeres. Y en mi humilde opinión, estas pastillas, al mejorar el pelo, mejoran el estado de ánimo y al revés, protegen la salud mental del paciente. Esa es mi opinión. Entonces yo discrepo de la opinión de Francia de que sea un problema estético. Sí, es un problema estético, pero que tiene repercusión psicológica. Ellos lo enfoca Francia como que es un problema estético y si hipotéticamente estas pastillas, por una alteración de los neuroesteroides, que esto nunca se pudo demostrar, pero es hipotético, pudiera hacer que el paciente tuviera un ánimo más depresivo y eso desencadenara esa ideación de no vida, suspenderlas, porque Francia dice que prefiere a sus franceses calvos que muertos, lo cual entiendo. Lo que pasa es que puedo entender que se cambie la ficha técnica, que de hecho no me parece mal. De hecho yo a un paciente en la consulta siempre valoro cómo está a nivel mental. Y para mí es muy importante que el paciente entienda que la medicación va a ser algo que va a utilizar durante mucho tiempo y tiene que estar confortable con ella. Veo siempre que los pacientes que están confortables con la medicación es muy raro que tengan problemas. Y sé de sobra que los pacientes que ya de entrada tienen más resistencia a toda la medicación también tienen mayor riesgo de efectos adversos. ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces, yo aquí creo que todo el mundo lleva razón. Lo que pasa que una cosa es la razón teórica y luego la realidad. Francia, con su planteamiento, puede llevar razón de que, oye, si es un problema estético solo, es decir, si es, por ejemplo, un medicamento que trata las arrugas, vale, pues si ese medicamento que trata las arrugas te produce depresión, pues vaya faena, vale. Pero es que con alopecia androgenética no es igual, porque aunque es un problema estético, la repercusión psicológica es brutal. Y si hipotéticamente en un porcentaje muy reducido de pacientes puede producirle esa tendencia más depresiva ansiosa, pero si el riesgo-beneficio significa que la mayor parte de los pacientes se beneficien y mejoran de su estado mental, puede merecer la pena continuar con las pastillas, siempre y cuando, pues como hago yo, en consulta el médico haga un cribaje y a las personas que tienen un problema psicológico de base que piensas que puede empeorar, pues a lo mejor no ponen las pastillas. O si el problema este problema psicológico viene por alopecia, quizá las pastillas le ayuden, porque va a mejorar la alopecia y estarán más tranquilos. Si el problema de base viene por otro problema, pues a lo mejor las pastillas no le interesan. Francia aduce que este riesgo de no vida es independiente de otros factores de riesgo. Es decir, que no tiene que pasar en alguien que no tiene estos pensamientos ya de entrada, digamos, ansiosos depresivos. Como que de forma espontánea tomen la pastilla y te provoque esto. Esto es lo que no está demostrado. Solo tenemos esos 93 casos de hombres que han pasado a no vida en el que tiempo antes toman las pastillas. Y ya está. ¿Puede ser por las pastillas? ¿Puede ser por otra cosa? Solo sabemos que son millones de pacientes que toman estos y en las últimas décadas 93 casos que ha ocurrido. Vale. Yo no creo que vaya a cambiar nada a nivel operativo. Yo creo que la EMA va a concluir que se van a tener que hacer un chequeo previo a estos pacientes, con lo cual ahora estoy pensando que a lo mejor los psicólogos y psiquiatras se van a forrar. A lo mejor vamos a tener que mandarles a los pacientes al psiquiatra antes de
poder ponerle la medicación. Yo creo que como mucho va a acabar en esto. Y que el psiquiatra nos diga, sí, este paciente no tiene problemas psiquiátricos, ponle cualquier medicación. Yo creo que como mucho acabará en esto. No dudo muchísimo que acabe en restricción del fármaco. Es decir, lo que va a ocurrir es, lo más probable es que haya más problemas más con las recetas. O sea, la gente va a tener más problemas con las recetas, con las prescripciones, porque se va a requerir como más visados, etcétera, seguro, sobre todo más papeleo para nosotros, para los médicos. Eso también os digo que esto hay una fundación en Estados Unidos que es para el síndrome por finasterida, que bueno, tiene sus intereses comerciales, económicos, intereses particulares que no determinan esto. Han intentado que la FDA lo cambie y no lo han conseguido, o sea, lo han puesto en la ficha técnica, pero no cambian nada, se puede vender fácilmente allí en Estados Unidos, con lo cual dudo que en Europa haya un cambio con respecto a esto, aunque es cierto que en Europa habitualmente somos más restrictivos o protegemos más al paciente. Y como os digo, dudo mucho que se restrinja el fármaco completamente. Si ocurre esto, puede ser buena liada. Para los pacientes, me refiero. Para los médicos, sería una oportunidad impresionante. Todo a trasplantar, claro, los médicos se van a hacer de oro trasplantando y casi nadie tomará pastillas. Madre mía, es que esto es un futuro distópico. Todo el mundo con minoxidil tópico o tal, madre mía. Y trasplantándote cada 5 años. Ostras. Nah, no creo que ocurra esto, chicos. No ocurre esto. Hombre, si ocurre esto, yo creo que sí que me parece, disculpar la franqueza, aunque puedo discutirlo esto, creo que para la mayor parte de los pacientes va a ser una derrota. Sí creo. Porque un medicamento que se ha utilizado durante décadas, que en principio hay mucha experiencia y parece seguro, me cuesta creer un poco que realmente provoque estos problemas. Insisto, yo a nivel operativo, en mis pacientes, nunca he visto esto, literalmente. Yo llevo tratando pacientes con alopecia genética aproximadamente, no sé, 7-8 años, y nunca lo he visto en ningún paciente mío. Yo veo muchos pacientes, veo cientos de pacientes anuales, yo he visto miles de pacientes y no lo he visto en ningún paciente mío, y de eso al revés. O sea, los pacientes, el estado mental mejora un montón porque mejoran su pelo. No voy a deciros 100% porque no puedo saberlo, de hecho no lo sabe la Agencia Europea de Medicamento y por eso hace este estudio, que en un porcentaje probablemente remoto de pacientes, alguno una pastilla le haga un cortocircuito y tenga pensamientos más depresivos. No lo sé, puede ser. Pero el 99,9% restante les mejora. Entonces hay que ver riesgo-beneficios. Pues igual, por ejemplo, como con el Nolotil, que es una pastilla que a la mayor parte de nosotros no hay problemas, pero hay un porcentaje de pacientes que tienen mutaciones genéticas, sobre todo si son anglosajones, que les producen neutropenia y se mueren. Y aún así la pastilla sigue comercializada, simplemente con algunos warnings de que, por ejemplo, si el paciente es alemán, pues no le pongan la pastilla esta y le pones paracetamol. Y si el paciente es español, le pones Nolotil y no habrá problema. Bueno, chicos, espero haber contado un poco de forma neutral, pero también con mi opinión un poquito qué va a ocurrir con todo esto. Yo, en principio, no puedo hacer recomendaciones a gente que no sea paciente mío. Mis pacientes tienen mis recomendaciones, pero como no ha cambiado, no se ha visto nada nuevo últimamente, simplemente se ha decidido rechequear los resultados. Entonces, en principio, no habrá que, si tú estás tomando estas pastillas, en principio, salvando que tengas cualquier efecto adverso, que es de perogrullo, que se lo tienes que decir a tu médico, en principio, no hay que hacer nada. Tienes que estar inquieto. ¿De acuerdo? ¡Hala! Nos vemos.